En palabras del Fray Juan José de León Lastra, Santo Domingo tenía noches en oración y liturgia con sus frailes. Leer y rumiar el Evangelio de San Mateo o las cartas de San Pablo. Contacto continuo con la palabra de Dios y con el mismo Dios que nos ha dado su palabra. Domingo quería que en las comunidades se generara un ambiente adecuado para la contemplación. El fraile que quebrantara habitualmente el silencio debería ser corregido con penas graves. El silencio será para los dominicos el pater predicatorum, y hablarán de la Sanctísima Silenti Lex, en expresión exagerada pero que manifiesta que sin silencio no hay predicación porque no hay contemplación. Los primeros biógrafos insisten en cómo continuamente hablaba de Dios, pero también de cómo hablaba largamente con Dios. En este diálogo con Dios, la oración siempre es diálogo y por lo tanto más escucha que charla, quería saber qué sería de los pecadores. Los hombres y mujeres estaban en su oración. A partir de ese momento su contemplación se centró en descubrir a Dios, su proyecto de amor a los hombres, en esos hombres y mujeres con los que se encontró. ¿Qué nos dice hoy nuestro Padre Santo Domingo sobre el significado y el valor de la contemplación en nuestra sociedad actual? Como sabemos, nuestra sociedad actual está muy marcada por la tecnología, por el ruido, la inmediatez. Nos encontramos solos a veces porque perdemos nuestro tiempo con el móvil, el internet, que es bueno según se use, pero muchas de las veces nos deja vacíos y perdemos los esenciales de nuestra vida y no cuidamos nuestra relación con Dios. Nuestro Padre Santo Domingo nos dice con urgencia que necesitamos tiempo para contemplar las maravillas de Dios y a Dios mismo, estar solo con Él, hablarle a Él, escucharlo, para que lo contemplado y vivido lo podemos llevarlo a los demás. Que siempre busquemos su rinconcito en nuestro corazón para escucharlo en su palabra, contemplarlo en su obra y predicarlo con la vida. Nuestro Padre Santo Domingo nos invita a entrar en lo profundo de nuestro corazón, haciendo silencio para escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Y así podemos contemplar la grandeza de Dios y siempre estar atento a su palabra. Contemplar, ¿qué es contemplar? Trascender la realidad que nos limita, entrar en Dios, en la realidad de Dios y abandonarse en Él. Y desde allí intentar transformar todo lo que nos rodea, comunicarlo a los demás, lo que vemos, lo que sentimos, lo que intuimos, y después intentar que el mundo tangible en el que vivimos se acomode más a eso que hemos descubierto. Eso es contemplar y llevarlo contemplado. Todos somos contemplativos, pero aquí tenemos a las grandes maestras de la contemplación, que son nuestras hermanas, dedicadas a la vida íntegramente contemplativa. Es aquellas personas que han descubierto que no se conforman con otra cosa porque han descubierto el amor de sus amores. Y ahí están en nuestros monasterios rezando por todos, por ti, por mí y por todos nosotros, por esta gran familia que componemos la familia dominicana. Nos damos cuenta que cada vez hay más gente que busca el silencio, la meditación, cursos de yoga, de zen, de mindfulness, que hace retiro. Y quizá porque vivimos en un mundo donde la publicidad, los diarios, los discursos políticos, la cantidad de libros publicados, las voluminosas bibliotecas a las que tenemos acceso, los ordenadores,
el estar continuamente intercomunicados por el móvil, todo eso se ocupa de cambiar muchas veces el significado de la palabra y en cierto modo le restan valor a la misma por su excesivo uso. Y la persona en el fondo busca congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso hoy es escaso. Si queremos recuperar el sentido de nuestras propias vidas, las raíces espirituales que nos hacen crecer, debemos retornar al principio, al tiempo antes del tiempo, al silencio. Ahí es donde reside la sabiduría de Dios, la única que puede recrearnos, que puede devolvernos la conciencia, la experiencia de sentirnos hijos de Dios. Jesús, como también Santo Domingo en sus largas vigilias de oración, se ausentaba muchas veces para entrar en ese silencio, en la meditación que le llevaba a sentir la presencia de Dios en él, a la contemplación, a la sabiduría divina que nos hace sentirnos uno con los hermanos y uno en Dios. Así, la palabra resultante de la amistad, de esa intimidad con Dios, se convierte en palabra creativa. Como creativa y creadora es la palabra de Dios. Una palabra fértil que responde a las necesidades más profundas del ser humano. Una palabra, en definitiva, que da fruto. Nosotros, llamados desde Santo Domingo a llevar la palabra de Dios a los hermanos, démosle no palabras aprendidas, sino sentidas, aquellas que nacen del silencio, de la meditación, de la contemplación, palabras congruentes, las únicas, creadoras, creativas y fértiles. Santo Domingo hoy nos diría que la contemplación es lo más importante que podemos hacer en la vida. Es como nuestra respiración. Si dejamos de respirar nos morimos. La contemplación es la oración, es la intimidad con Dios, es la experiencia de Dios que podemos tener en nuestra vida. Por eso en la sociedad de hoy, donde nos están metiendo tanto ruido, tantas imágenes, tantas preocupaciones, tanto estrés, pues recuperar el sentido de la contemplación como algo fundamental en nuestra vida es súper importante. Y nosotros, como predicadores dominicos, como cristianos, tenemos que recuperar este vivir desde y para la contemplación, como el motor que va a mover nuestra vida y va a mover nuestra predicación. Eso es lo que Santo Domingo hoy nos quiere decir, dándonos ejemplo. Él hablaba con Dios o de Dios, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, vivir desde la experiencia de Dios, vivir desde la relación y la intimidad con Él.